Buenas noches. Vamos a disponernos para comenzar. Vamos pasando los que están de aquel lado, por favor. Por la gracia de Dios llegamos a estos momentos que son los testimonios, que son los momentos más existenciales o experienciales, porque nos van a hablar dos mujeres de cosas que han vivido y que siguen viviendo desde una experiencia muy profunda. A veces esa experiencia es el dolor, a veces es el dolor y el amor, pero se habla desde allí, no se habla desde la cabeza. Entonces hoy sí hay que escuchar, pero sobre todo hay que escuchar con ese espíritu espontáneo que Blas Pascal dice se llama corazón. Escuchar y saber que Dios nos va hablando y saber que podemos identificarnos. Y pedirle mucho a Dios esa luz en nuestro entendimiento y esa fortaleza en nuestra voluntad para captar el mensaje que Dios nos quiere dar. Porque un mensaje puede ser muy distinto para ti y para mí, pero dicho por una misma persona. Muchos de ustedes tuvieron la experiencia del apostolado el fin de semana pasado. Después habrá tiempo de que nos compartan, porque el apostolado también es ese momento donde Dios toca fuertemente la vida del hombre. El primer testimonio de esta noche es Samantha Mancilla. Samantha Mancilla es esposa de Hugo, es madre de Frida, Isabela y Daniel. 2 hijos en la tierra y una hija en el cielo. Hoy se cumple un mes de que Frida, su hija mayor, partió a la casa del Padre. Va a hablarnos de esta hija que tiene en el cielo y de la experiencia de estar junto a ella. Les pido la mejor de las disposiciones y le recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches. Bueno, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Gracias. Bueno, pues el padre José Luis ya me hizo el honor de presentarme ante ustedes. De hecho, ya dijo gran parte de lo que yo iba a decir, así que voy a ser breve. No es verdad. Ya dijo el desenlace de esta historia. Pero así es, muchachos, así es. Hoy es una fecha muy especial para nosotros, para la familia, para Frida, porque hace un mes exactamente a mi hija se le abrieron las puertas del cielo y Dios la recibió junto con su madre María. Entonces, heme aquí, ante una promesa que mi hija y yo hicimos a Jesús, de que todo lo que vivimos en el hospital y ante esa purificación de corazón, la íbamos a transmitir e íbamos a tocar corazones de aquellos que quieren abrir su corazón a lo que les quiero platicar. ¿Sí? Muchachos, todos tienen no sé ni por qué me maquillé si ya estoy empezando a llorar. ¿Todos tienen su papelito y su pluma? ¿Sí? Ok. Entonces, por favor, vamos a hacer esta vez la dinámica un poco diferente a como la hacen habitual. Creo que las preguntas las hacen al final, ¿cierto? Entonces, esta vez, por cuestión de tiempo, vamos a hacer las preguntas en el trayecto del testimonio, conforme ustedes vayan queriendo hacerlas. Eso es una dinámica que el Padre me encomendó les dijera. Pero yo también necesito de su apoyo. No sé si pueden escribir por ahí unas frases que les voy a decir, por favor. Ok, la primera frase es fe. ¿Sí? La segunda es un día a la vez. ¿Faltan plumas? Ya no hay plumas, ¿verdad?
Ah, Se ocupa. muy bien. Ah, ok, en notas. En notas, ajá. Ya autorizaron que saquen celular. La tercera frase es camino a la santidad. Y la quinta es poner el corazón en la cruz de Jesús. Fe, un día a la vez, camino a la santidad. Poner el corazón en la cruz de Jesús, son 4, ¿no? Con esas está bien. La otra, ustedes la pueden definir conforme vayan escuchando el testimonio o el mensaje que les queremos transmitir. Se vale que ustedes también pongan su propia definición, pues. ¿Esto para qué es? Muchachos, es la primera vez que se da este testimonio. A decir verdad, yo no creía que fuera a ser tan pronto. Le pregunto al Padre José Luis, ¿usted cree que estoy preparada? Me costó mucho no decir sí, porque dije sí de inmediato, pero después asimilé y dije, híjole, todavía traigo muchos sentimientos a flor de piel, apenas está pasando esto, como que apenas me está cayendo el 20, pero aquí estoy. Entonces cuando Dios te pone en un lugar es muy difícil decir que no. Cuando tú accedes, aquí estamos, muchachos. Pero lo que sí me costó más trabajo todavía es definir el título para este testimonio. Esas frases que les acabo de dictar son mis opciones, pero yo pudiera dar muchos más de todo lo que he vivido, pero esto es como un abstracto. Entonces necesito que ustedes me ayuden a definirlo. Ya al final me entregan sus papelitos y ahora sí que lo que sea la mayoría de votos, así se llamará nuestro testimonio de hoy en adelante. ¿Sí? Gracias. Bueno, y antes de comenzar de lleno con el tema, me quiero disculpar, muchachos, si traigo de manera muy poco profesional mi acordeón. La verdad es que es mucha información la que yo quería darles y no quería que se me pasaran detalles. También les pido una disculpa si se me quiebra la voz, si empiezo de chillona. Como ustedes deben comprender, pues está todo muy reciente y más esta fecha tan especial, ¿no? Y bueno, pues también de repente se me desconecta el wifi y se me va la onda, así que si me ven media, ¿qué onda? Me regresan, por favor. ¿En qué íbamos? Y bueno, les invito a que preparamos, porque todo esto no lo hice yo sola. Definitivamente aquí está la mano de Dios y está mi hija desde el cielo. Somos un equipo, como les dije, nada más que ella desde arriba y yo aquí en su representación. Fer, ¿me ayudas, por favor? Quiero presentarles a Frida cómo era físicamente. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. You.
'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms, arms. 'Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart, heart. And I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in the sky, 'cause in the sky full of stars, I think I see you. I think I see you. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. Oh, you're a sky full of stars. Ok. Bueno, con esta breve semblanza se resumen 18 años. Es un homenaje para mi hija por habernos regalado 18 años hermosos, llenos de aprendizaje y seguimos aprendiendo. Frida nace en Estados Unidos, en Milwaukee, Wisconsin, un 3 de marzo del 2003. 030303, su número cabalístico que la siguió desde siempre hasta hoy. Cuando yo sé que estoy embarazada de Frida, que Diosito me había mandado un bebé, me voy a Estados Unidos, interrumpo mi carrera, mi universidad, y me voy a Estados Unidos pensando en un beneficio para ella en un futuro, ¿verdad? Dije, pues así adquiere doble ciudadanía y pues ella tendría una doble opción, México, Estados Unidos, y sin ningún problema legal. Y así fue, todo transcurrió bien. A los pocos días de nacida nos regresamos y aquí continúa nuestra historia. Frida, como ustedes pueden ver, pues era una muchacha muy alegre. Ella le gustaba mucho convivir con los chavos como ustedes. Ella estaría y está muy feliz de estar aquí con ustedes. Era una chava que le encantaba invitar a jóvenes, los llamaba, así como unas señoritas que conozco. Atraía a los jóvenes, era muy buena pescadora, igual que su hermana, y los recibía siempre con una sonrisa cálida y los acogía cuando asistían al grupo pastoral al que pertenecíamos. Frida en la escuela, bueno, les iba a decir el lugar que ocupaba Frida en la familia, pero ya el padre José Luis me ayudó. Es la mayor de mis 3 hijos, era la mayor de mis 3 hijos. En la escuela fue una muchacha destacada, no, ahora sí que madre cuerva, ¿verdad? Pero sí lo dicen profesores y compañeros. Le gustaba apoyar a sus compañeros con dudas que ellos tuvieran. Era una chica sobresaliente y sobre todo le gustaba mucho el deporte. Le gustaba mucho el deporte de impacto, voleibol, básquetbol, fútbol, y le encantaba participar en torneos, en festivales. Frida vivía su vida completamente normal como todos ustedes. Si yo pudiera definir a Frida, aparte de ser alegre, era una muchacha cariñosa, era una muchacha selectiva, un tanto selectiva con sus amistades. Me refiero a no que discriminara, pero no a cualquiera le llamaba amigo. Tenía muy definido el concepto de amistad. Frida era muy sobria en su forma de vestir, como lo pueden ver, no necesitaba estar mostrando de más ni nada para llamar la atención. Ella con su presencia pues era más que suficiente. Y
Era una chica muy creativa, ella había aplicado, quería entrar a la licenciatura de Mercadotecnia, era muy perfeccionista en toda su creatividad, pues era muy exigente. Y bueno, también le encantaba la música. Jugábamos muy seguido a adivinar las canciones. Y ya me decía, mamá, ¿cuál es esa canción? Y ya se la venía, ay mamá, si estás moderna, porque esa la acaban de sacar. Y viceversa, yo le preguntaba canciones de los 80s, 90s y conocía bandas contemporáneas, ¿no? Entonces era muy diversa en ese tipo de música. Ella y su hermana Isabela planeaban regresar a Estados Unidos, ya tenían sus documentos preparados, su pasaporte americano, y hacían ellas un buen equipo. Una iba a traducir y la otra iba a guiar, cada una iba a usar como sus fortalezas, ¿no? Planeaban ya muy próximamente ir a Estados Unidos porque no conocen la tierra que las vio nacer. Entonces, aquí quiero decirles que es un plan terrenal y poner esto entre paréntesis y que al final me recuerden el significado de este paréntesis, ¿sí? Plan terrenal. Entonces, pero viene la otra formación, aparte de la del hogar, la de la familia, la de la escuela, viene la formación más importante, muchachos, la formación espiritual. Mi hija Isabela y Frida nos llevaron a conocer a Dios, siempre de una u otra forma. Pertenecíamos a un grupo de jóvenes pastoral, ellas se desenvolvían ahí, compartían temas también, y nosotros como papás servíamos también a ese grupo. Fue ahí, si pueden ver, no sé si apreciaron las imágenes que había como un campamento y todo, les encantaba participar en todos esos rollos, y fue gracias a ellas fueron instrumento para Jesús, que nosotros lo conociéramos. No sé si me doy a entender, siempre ellas nos jalaban a participar y ellas se sentían felices de que papá y yo estuviéramos con ellas hablando el mismo idioma de Dios. Ahora entiendo, muchachos, que ahora con el paso del tiempo entiendo a dónde llevaba toda esta formación. Esta formación serían las herramientas que Dios nos estaba dando para lo que íbamos a vivir. Después vas como atando cabos y comprendiendo cuál es el plan de Dios, hasta donde humanamente lo podemos ver, ¿no? Porque el plan de Dios pues es largo, es toda tu vida, pero hasta este momento les puedo decir que estoy entendiendo cuáles eran sus planes. Cuesta trabajo y más trabajo aceptarlo, pero aquí estamos, ¿ok? ¿Podemos poner la otra parte, Fer? Ya les di permíteme, Fer, les di la reseña de su vida terrenal aquí con nosotros, pero vamos a entrar ahora de lleno a lo que fue su camino a la santidad. Gracias. When the rain is blowing in your face and the whole world
a bit, but I will never do you wrong. I've known it from the moment that we met. No doubt in my mind where you belong. Hearts go hungry, I go black and blue. I go crawling down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love. The storms are raging on the rolling sea and on the highway of regret. The winds of change are blowing wild and free. You ain't seen nothing like me yet. I could make you happy, make your dreams come true. Nothing that I wouldn't do. Go to the ends of the earth. Okay. Bueno, muchachos, esto es un poco, solamente un poco de lo que vivimos cuando el lupus llegó a nuestras vidas. Eso fue en abril del 2018. Ella comenzaba a sentir dolores articulares y le dolían las palmas de sus manos y sus pies. Pensábamos que era precisamente por el deporte. Le decía, hija, boleaste mucho. No, mamá, es que... Entonces íbamos con un médico, con otro médico, con otro, y no dábamos con diagnóstico hasta que nuestro internista de toda la vida, en cuanto llegamos, le dijimos los síntomas y él tuvo sospechas de que era lupus. Le manda a hacer un número de estudios y en efecto sí fue lupus, conocido como LES o lupus eritematoso sistémico. A su vez nos deriva con un reumatólogo, que es el especialista que trata enfermedades autoinmunes. ¿Sí conocen las enfermedades autoinmunes? ¿Sí? Lupus, diabetes, artritis, reumatoide. Enfermedades que, por ejemplo, el lupus no hay una explicación científica que te pueda decir por qué se disparó. Era siempre la pregunta, ¿qué lo disparó? Y te contestan, pues genéticamente se puede heredar. Pero con Frida no había ningún antecedente, ni por parte de su papá, ni por mi parte. Frida era debutante en la enfermedad en la familia. Ahora entiendo, ahora sigo entendiendo por qué, ¿verdad? El por qué y para qué. Este médico la comienza a tratar y al año se le empieza a salir de control. Frida comienza a recaer. Veo en redes sociales una superdoctora y digo, voy a cambiar de doctora. Frida, ¿estás de acuerdo? Sí, mamá, yo quiero sentirme bien. Cambiamos de médico. La vi en redes sociales, esa doctora muy famosa aquí en Guadalajara, y dije, esta es la buena para mi hija, ¿verdad? Llegamos con la doctora Ale en marzo del 2020 ya comenzaba la pandemia. Recuerdan que la pandemia se desató a finales de marzo, ¿cierto? Mediados finales. Llegamos con la doctora y lo primero que dijo la doctora al ver a Frida, yo trato de estos lupus peores. ¿Sí recuerdas, Hugo? Este dolorcito de articulaciones y tus síntomas no me asustan, así que no te preocupes, yo te voy a controlar. Frida, hoy por hoy no se me ha muerto ningún paciente de lupus. Siempre nos lo dijo la doctora Ale, siempre. No se me ha muerto ningún paciente de lupus. Todavía en la última hospitalización, una semana antes, nos lo volvió a recargar.
Y eso de alguna manera a nosotras nos alentaba, ¿verdad? Decíamos, ay, pues estamos en buenas manos. Ella habla con mucha seguridad, esta es la buena, ¿verdad? Llegamos a principios de pandemia y hoy digo bendita pandemia sin tratar de ofender a nadie que haya sido afectado por esto, pero digo bendita pandemia en el contexto de que nos permitió estar encerrados como familia y convivir como nunca antes lo habíamos hecho. Hoy atesoro cada momento de esa pandemia porque jugábamos, cocinábamos, orábamos juntos. Dios nos permitió estar muy estrechamente en esa pandemia. Creó vínculos en la familia como yo creo en ninguna otra ocasión hubiera sido, porque luego te absorben actividades, que mi trabajo es de mi esposo, que la escuela y que todo, pero ahorita estoy entendiendo que era otra señal. Disfrútense para lo que viene. Disfrútense en el presente, aunque sea en medio de pandemia. A finales del 2020 y a principios del 2021, o sea, de este año, Frida comienza a recaer nuevamente. Le ponían medicina muy avanzada, muchachos, medicina biológica, medicina de primer mundo, y Frida no reaccionaba. El lupus después empezó inicialmente articulaciones y piel, como ya les dije. Después empezó a afectar su cerebro. En enero fue el primer síntoma de que el lupus quería llegar al cerebro y se nos convulsionó. Llegamos al hospital y, bendito Dios, esa vez salimos bien. Pero ya había como secuelas. Ella comenzó con síntomas de ansiedad y era como cada vez más complicado. Era como siempre amenazante, como ese lupus siempre diciéndonos, ahora voy a ir por el riñón, ahora voy a ir por esto, pero nunca lo lograba, solamente eran sustos, ¿sí? En esa ocasión que Frida fue internada en enero, se agregaron al equipo de su reumatóloga pues un neurólogo, se agregó una psiquiatra, aparte su reuma, y aparte una nutrióloga, y aparte la dermatóloga. Entonces era un sinfín de medicamentos, de inmunosupresores, de anticonvulsionantes, de ansiolíticos. Era un cóctel de pastillas que ella tenía que tomar a diario. Pero eso no fue suficiente. Ese año íbamos y veníamos al hospital. Nosotros ya no podíamos, aquí mis amigos presentes que están, no podíamos confirmar una invitación al fin de semana porque todo dependía del estado de salud de Frida. Era muy inestable, ella podría estar bien en la mañana y en la noche, vámonos, córrele al hospital porque Frida ya se siente mal. Empezó a atacar, como ustedes vieron, su mucosa y sus fosas nasales. O sea, le digo al padre José Luis, no hubo un lugar en donde el lupus no se manifestara. Desde aquí hasta la punta de sus pies, si lo pudieron observar, toda se infestó con... Cuando ella está inmunosuprimida, tu cuerpo es presa fácil para bacterias y virus, entonces van y atacan. Y eso le pasó a Frida en su última recaída en este julio. Julio 30 fue la última recaída que mi hija tuvo. Fueron 30 días que estuvimos 24/7 juntas. No podía Frida, más bien yo no podía salir del hospital porque ella estaba con las defensas tan bajas que yo podría llevarle algún contagio. Entonces me llevaban ya comida y me la pasaban así en la puertita.
y los doctores tenían que entrar todos preparados con bata, con cofia, con guantes, 0 visitas. O sea que era yo les decía a mis amigos cuando hablábamos por teléfono, estamos viviendo un encuentro, Frida y yo, un encuentro con Dios, un encuentro con nosotras mismas, una purificación de corazón. Lejos de verlo como algo feo, no había algo mágico en esa habitación que me hacía, más que mágico la palabra es espiritual, que nos iba transformando día a día, tanto ella como a mí. La manera de tratarnos entre ella y yo fue cambiando muchísimo. La manera en que ella hablaba, su tono de voz fue cambiando, muchachos. Su voz se volvió más ronca y el aroma de su piel también cambió. Y yo le decía, hija, hueles diferente, hueles como a bebé. Y le daba risa y me decía, ay mamá, ¿qué traes? Sí, mi amor, aunque le acabáramos de bañar, ella ya desprendía un aroma distinto. Ella se ganó el corazón de todo el personal que la veía. No era necesario que ella hablara, tan solo con verla, la gente, quiero pensar que no era lástima, sino se conmovía. Entonces, cada día era más desgastante físicamente, pero yo no lo podía apreciar porque yo estaba allí pues 24/7, ¿verdad? Todos los días estaba ahí con ella. Sin embargo, las personas que entraban se impactaban, hasta los mismos médicos como que se hacían los fuertes, pero sí se choqueaban al verla, y sobre todo al verla con la actitud que ella, actitud tan positiva. Intervino una tanatóloga, además de todos los médicos que fueron, y cuando entra la tanatóloga y ve a Frida, está un ratito con ella, y luego va conmigo y me dice en voz baja, oye Samantha, ¿has observado que Frida es un Cristo viviente? Y dije, pues ¿esta qué trae? ¿Qué le pasa? ¿De qué habla? Dice, ¿ya viste sus heridas? En sus rodillas, en sus pies, en sus manos. La verdad, muchachos, yo veía a Frida completa, entera, pero no observaba a detalle. Su piel se empezó a abrir porque se hinchó tanto y se empezó a abrir y le ardía. Ella me decía, mamá, yo necesitaba ya ayuda para ir al baño, y ella siempre muy apenada, mamá, ¿me ayudas, por favor? Y se disculpaba, discúlpame mamá, otra vez quiero hacer pipí. Y le decía, hija, aquí yo estoy para ti, para servirte. Y le dije, es para mí un honor servirte, hija, porque puede ser que el día de mañana extrañe hacerlo. Ese día llegó. La extraño tanto. Dios nos permitió encarnarnos, literal. Nos encarnamos una a la otra. Pero hoy le digo, Frida, me dejaste. El plan era juntas este testimonio, porque sí lo prometimos. Vamos a dar nuestro testimonio juntas, mi amor, para tocar corazones y que sepan que Dios hace milagros. Y me decía con su voz ronca, sí, mamá. Pero ¿qué creen, muchachos? Los planes de Dios son distintos a los de nosotros. Dios hizo el milagro, pero a su manera. 2 noches antes de que Frida muriera, entregué a mi hija a Jesús. Yo la vi muy mal. Estaba ella drogada, literalmente drogada. No había medicamento que le hiciera dormir ni descansar. Si le ponían un poco más, ya sería sobredosis. Y yo le dije, Jesús, que sea tu voluntad y no la mía. Créanme que fue una súplica de una madre desesperada. Y Jesús al siguiente día contestó, rapidito. Llega la doctora y nos dice, pueden venir, ¿verdad?
esta vez la enfermedad sí nos hizo jaque mate. Y Frida tiene sus pulmones llenos de sangre, como si fueran 2 racimos de uvas y le hubieran puesto una copa de sangre a cada uno. Así que traigan a sus familiares porque Frida va a morir. La primera pregunta que yo hice fue, ¿cuál sería la forma de que ella sufra menos? Yo lo que quería es que ella ya no sufriera más. Pero ¿saben qué, muchachos? Ella no sufría. Ella no sufría, ella no podía ver su dolor. Ella ya estaba como en otra dimensión. La que sufría era yo al verla. Ella ya estaba... yo creo que ella estaba entregada a Jesús. El padre José Luis me dice que está seguro que ella tenía muchas conversaciones con Jesús. Pues yo creo que fue algo muy íntimo que yo no alcancé a percibir porque yo estaba metida en mi dolor y sufrimiento. Lo que sí les puedo decir, que ella me alcanzó a comentar, me dijo, mamá, tengo 2 noches, también me lo dijo antes de que fuera entubada, mamá, tengo 2 noches que veo una escalera y debajo de esa escalera hay mucha gente que me pide ayuda. Y allí está Papá Arturo. Papá Arturo es mi suegro que falleció en la pandemia del 2020. Y yo dije, caray, ya sé quién lleva la vida. Y no le di mayor importancia. Le dije, hija, es que no has descansado y por eso estás viendo así. Hoy por hoy creo que era otro mensaje, era otra señal de a dónde la iban preparando. Mi hija ya estaba entrando ahora sí que a la dimensión con Jesús, y mucha gente le pedía a ella que le ayudara a subir a donde ella iba a subir. Muchachos, lamentablemente el tiempo se nos está acabando. Como les dije, yo traía hojas y hojas y tengo todavía muchísimo más por compartir. Lo que yo voy a tener ya que cerrar este tema, pero aquí escribí algo súper rápido. ¿Qué les dijera Frida si ella estuviera aquí físicamente? Digo físicamente porque sé que está. Tengo la certeza que aquí está con nosotros, porque ese fue el pacto con Dios. Ella arriba, yo aquí, y Él agarrándonos muy fuertemente. Estoy segura que ella les dijera, aprecien su vida, agradezcan cada respiro, agradezcan el poder caminar. Ahí está ella. Agradezcan el poderse acostar, algo tan insignificante que nosotros damos por hecho que somos merecedores de tanta bendición. Y no es cierto, muchachos, cada día es un regalo. Yo sé que es bien trillada esa palabra, agradece cada día. Es cierto, su vida puede cambiar de la noche a la mañana. Yo les traigo pruebas. Mi hija lo único que pedía era salud. ¿Cuántas veces nos enojamos por Dios? Con Dios porque no se nos hace un negocio o la universidad, no esto y lo otro, cosas tan banales. Mi hija solo pedía salud. Y Dios se la dio de otra manera, dejándola descansar ya a su lado. Entonces, vivan su presente de verdad como si fuera el último día, no porque ustedes no tengan ninguna enfermedad, ya tenemos el mañana asegurado. No es así, muchachos, la realidad no es así. Y a veces no lo comprendemos o no queremos comprenderlo. Somos tan soberbios que damos por hecho que el mañana ya es seguro. Y ya por último yo les quiero decir que sé que un día voy a sanar. En este momento no. En este momento todavía mi herida está abierta, como ya lo pueden ver. Un día voy a sanar y voy a recordar, si Dios me lo permite, con menos dolor. La cicatriz siempre va a quedar ahí,
como la estaca que atravesó María, su corazón. Pero ¿saben qué, muchachos? Yo tengo varias opciones. ¿Lo hago sola o lo hago tomada de la mano de Dios? ¿Me dejo rendir o sigo luchando? Entonces, dicen que el tiempo sana, ¿verdad? Que es cuestión de tiempo. Esa frase me cae mal, la verdad me cae mal. Yo quiero una vía más corta para sanar esta herida y para poder comprender. Y sé que el único que me va a dar la vía más corta es Jesús. Entonces, creo que eso es todo de mi parte, muchachos. Hay que aprender a vivir un día a la vez. Y les dije que me recordaran algo al final, ¿verdad? Sí, plan terrenal, ¿verdad? El paréntesis, así es. Es parte de lo mismo. Nosotros hacemos planes terrenales durante nuestra vida. Y eso no está mal. Claro que debes de tener proyectos de vida y sueños y metas por alcanzar. Sin embargo, y grábenselo para siempre, el que tiene la última palabra es Dios. ¿Cuántos planes no tenía yo desde que supe que estaba embarazada con Frida? ¿Recuerdan? Dije, mi hija va a ser ciudadana norteamericana y mi hija va a viajar por el mundo, y viajó pero de otra forma. No como mis planes, sino como Dios los tenía planeados. Entonces, reflexionenlo todo esto, muchachos. Espero que alguna palabra, algún mensaje les haya llegado y lo puedan adaptar a su vida. Si tienen, por favor, alguna pregunta, y por favor, si me ayudan con lo último que les pedí del tema del testimonio, se los voy a agradecer. Muchas gracias. Yo no quiero abonar nada al testimonio, pero yo estuve con ellos y confesando a Frida y visitándola. Y hay dos frases que esta niña me dejó para mi vida ministerial como sacerdote y para toda mi vida. La primera, después de una confesión, me dice: Padre, ofrezco todo esto por los jóvenes y por mi familia, pero también lo agradezco. ¿Por qué lo agradeces, Frida? Y esa respuesta se quedó con letras de oro en mi corazón, porque si no, no hubiera aprendido a amar como amo. Y la segunda cosa, la última que me dijo, antes me dijo que me quería mucho, yo le regalé una cruz, esa que está ahí. Y cuando la vio me dice: Padre, ¿no le va a escribir nada? Y dije: sí. Dije: ¿qué quieres que le escriba? Y ella me dijo: usted ponga. Entonces yo alcancé a poner Frida y ella me dijo: ya sé qué, no te olvides de poner el corazón en la cruz de Jesús. Eso fue el 24 de agosto, la última vez que hablamos, aunque nos seguimos viendo y hablando de corazón a corazón. Muchas gracias, Samantha, por tu testimonio. Agradecemos también la intercesión de Frida, porque es una chica que ha muerto en aroma de santidad. Agradecemos la presencia también de Isabela, su hermana. Isabela, ponte de pie para que te vean, hija. Mire, ella es la familia de Frida. Ellos son Hugo, Samantha e Isabela, ¿sí? Entonces, muchas gracias. Vamos al break. Escriban sus preguntas y las pueden entregar a Ceci, a Lucía, a mí o directamente a Samantha. Vamos a un break. Gracias. Chicos, regresamos del break, ¿sí? Ya se dieron cuenta que el corazón es de carne, ¿verdad? A veces se nos olvida. Y ahora quiero presentarles a Esmeralda Reynoso. Ella también es esposa y madre de 5 hijos. Viene a compartirnos también su experiencia de Dios, su experiencia de vida, y atendamos con mucha disposición y con un espíritu muy abierto. Esmeralda, bienvenida. Le damos un aplauso, por favor. Bueno, pues muy buenas noches, jóvenes.
Espero no ser muy escandalosa con mi testimonio. El padre decía ciertos datos, ¿verdad?, de mi presentación, pero al fin y al cabo, pues esos son datos, ¿no? Si yo les digo quién es Esmeralda Reynoso, pues es una pecadora, ¿no? Ese es nada más mi currículum. Vengo de una familia clásica en Guadalajara, donde mi papá tenía varias casas, chica, mediana, grande, había de todos tamaños. Entonces, pues soy hija única de esa relación que mi papá tenía con mi madre. Hubo otros embarazos, no se lograron, y pues bueno, fui hija única. Cuando yo tengo 5 años de edad, mi papá se va de casa y nunca regresa, nunca más lo vuelvo a ver. Empecé a vomitar, vomitaba y vomitaba. Mi mamá me llevó a todos los doctores habidos y por haber, homeópatas, pediatras, de todos yo me acuerdo visitaba, y yo no dejaba de vomitar. O sea, tengo 52 años, en ese tiempo como que no estaba muy relacionado todo esto de la psicología con la enfermedad física. Entonces hoy comprendo que yo tenía una fuerte herida de abandono. O sea, mi papá se había ido, no había regresado, y eso me hacía que yo no tolerara el alimento. Pues así pasó pues algún tiempo. Mi mamá cada que se molestaba conmigo me decía Reynoso, y yo odiaba el apellido, lo odiaba por completo. También me decía, pero si te portas mal te voy a llevar con tu padre. Por Dios, mi papá ni me pelaba, ¿verdad? Pero bueno, para ella le funcionaba como una amenaza. Crecí extrañándolo mucho, solo extrañándolo, sufriendo su ausencia. Un poco más adelante, a los 11 años, mi mamá tiene la iniciativa de llevarme a Disneylandia, sueño de todo niño de mi época. Le pide por medio de un padrino que le firme la autorización para poder sacar el pasaporte. Y mi papá dice no. Entonces, si había crecido extrañándolo, si había crecido con un resentimiento, pues se transformó en un odio. Mi papá le pelea a la patria potestad, obviamente la gana, y una vez que la gana, el juez le dice, vas a pagar una pensión alimenticia hasta que cumple 18 años y tienes derecho a verla un día a la semana. Mi papá contesta, sí, cómo no, pago la pensión, pero no tengo tiempo de verla. Eso quítelo del mapa. Uf y recontra uf. En mí creció un odio muy fuerte, un resentimiento, cada vez se hacía ese hoyo más grande y más grande y más grande. Yo no me daba cuenta, yo iba a misa los domingos, comulgaba, yo me sentía extremadamente buena, ¿me explico? Pero dentro de mí estaba toda la podredumbre. Me caso muy joven, nos casamos mi marido y yo cuando yo tenía 19 años y ingresamos a un movimiento en la iglesia que se llama Camino Neocatecumenal. Empezaron a pasar los años y una vez el padre me dice, tú estás así porque tienes mucho resentimiento con tu padre, tú tienes que ir a pedirle perdón a tu padre. Y se me botaron los cables. Y dije, a ver, creo que no me entendió. Él tiene que venir a mí a pedirme perdón de rodillas. O sea, ¿qué le pasa? ¿Cómo me pide que yo vaya a pedirle perdón? Y me dice, ¿quién peca más? ¿Uno que abandona o un asesino? Sin pensarlo, así sin pensarlo le dije rápidamente, un asesino. ¿Segura? Claro, eso eres tú, me dijo. Tienes tanto odio en tu corazón, tienes tanto resentimiento que has matado a tu padre en el corazón y estás cargando un muerto. Ay, me botaron los cables. Yo había ingresado a Telmex, le voy a cobrar el comercial a mi patrón. Había ingresado a Telmex y a los 16 años, durante un buen tiempo, 6 meses aproximadamente, no me pagaron la capacitación y todo esto que acudí y me lo dieron en un solo bono, en un solo pago. Entonces yo en mi mente saboreaba, yo decía, pero voy a ir, porque me decían que mi padre siempre estaba en el Café Madoka. Si alguien conoce el centro de Guadalajara, pues es un café para viejitos, ¿verdad? Entonces yo saboreaba en mi mente y decía, pero voy a ir y le voy a aventar la limosna en su cara y le voy a decir, ahí está, por eso te morías, toma, ya te lo regreso, ¿no?
Fui en 3 ocasiones, nunca lo encontré, nunca. El señor, un amiguillo que tenía ahí, me dijo, ay niña, fíjate que cada que tú vienes, curiosamente ese día no viene tu papá. Bueno, se me olvidó, se me pasó el coraje, me gasté el dinero, pero sí fui muy puntual. El día que yo cumplí 18 años, mi papá dejó de depositar. Y dije, ah, caray, sabía cuántos años tenía. Y nunca me llamó el día de mi cumpleaños. Sabía cuántos años pasaban y jamás me llamó una Navidad. Bueno, pues total que en esta instrucción que me ayudan muchísimo y que me piden que vaya a buscar a mi padre, yo dije, va. Les repito, yo trabajaba en Telmex, me bajé a un cuarto donde era información, dábamos la información con directorios. ¿Alguno de ustedes conoció un directorio telefónico? Así de gordos, es que los veo tan chiquitos que digo, ¿de qué habla esta señora del siglo pasado? Bueno, eran unos tomos de este pelo, ¿no? O sea, con papel de China, súper delgaditos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que así como de malas, agarré el directorio, lo abrí y vi que era la R y me fijé y vi que en esa página decía Enrique Reynoso Pérez. Y yo me quedé así como sorprendida, o sea, no sé, tenían 5,000 páginas, ¿no? ¿Cómo se fue a abrir en la página que yo necesitaba? Entonces yo decía, esta es una confirmación de que Dios quiere que vaya, y a mí me daba luz ese hecho. Marco, de ahí mismo, timbré el teléfono una vez y me contesta mi papá. Me dice, bueno, y le digo, soy Esmeralda. Se queda callado. Le digo, te quiero ver. Me dice, sí, ¿cómo no? Mañana. Bueno, quedamos de vernos en un restaurante, en un Denis que había ahí frente a la Glorieta Colón. Y toda la noche sufrí muchísimo. Dije, qué tonta, no le pregunté de qué color va a ir vestido. Lo dejé de ver a los 5 años, ya tenía 21 años. Voy a estar con toda la gente. Oiga, señor, usted es mi papá. Oiga, señor, ¡ay, qué tonto! O sea, sufrí una noche de angustia tremenda. No dormí, el corazón se me aceleraba, bueno. Agarré a mi chiquillo, ya tenía un hijo, que estaba bien gordo y a la fecha sigue bien gordo, que pesaba toneladas. Agarré al chiquillo, agarré el portabebé, porque me dijeron que era un portabebé para toda la vida y pesaba, y aparte a mí que me encanta cargar, agarré mi pañalera, el portabebé, a mi chiquillo. Me acuerdo muy bien que me bajé del carro y iba y cae que no cae. Puse el portabebé sobre la mesa y volteé. Y vi una persona cruzándose. Siempre he sido miope, siempre, con un chorro de dioptrías, y no me ponía los lentes. Y de verlo a lo lejos, dije, ese señor que viene caminando es mi papá. Y fue verdad. Él se dirigió así conmigo y ya nos saludamos así de mano. O sea, después de no vernos 16 años, nos saludamos de mano, nos sentábamos. Pues no sabíamos qué platicar, no había tema de conversación. Empezamos a hablar de la línea del tren ligero número 1, imagínense qué tiempos aquellos, ¿verdad? Y etcétera y demás. No sabía yo cómo abordar el tema, me daba muchísimo miedo, me faltaba el valor. Cuando él me dice una frase que me dejé helada, no tengo dinero, y yo, oh cielos, ¿cree que le vengo a pedir dinero? No puede ser, ¿verdad? Pues ahí no tenía más que armarme de valor y decirle a qué había ido, ¿no? Entonces le dije, bueno, pues vengo en el nombre de Jesucristo a pedirte perdón por haberte odiado toda mi vida, por haber odiado que hubieras abandonado a mi madre, por nunca en mi vida haberme hecho una llamada, una visita, jamás me mandaste un regalo en Navidad, pero eso sí, supiste perfectamente cuando cumplí 18 años y dejaste de pagar la pensión. Te he guardado mucho resentimiento y te quiero decir que yo no soy mejor que tú. Entonces quiero pedirte que me perdones. Pues ya, él me pidió perdón, nos abrazamos, nos besamos, lo que no hicimos al inicio, o sea, antes había sido un saludo así muy distante, ¿no? Ese día comprendí muchas cosas. La primera, que agarré el niño, ¡fum!, no pesaba. Y la pañalera no pesaba y yo flotaba. Yo decía, ¿qué es esto? Era una sensación increíble. Yo decía, ¿cómo el odio y el resentimiento pueden pesar tanto? Es una carga tan fuerte que uno no la siente. Y no eran palabras, era una sensación. Yo decía, ¿por qué floto? O sea, era una sensación así de ligereza, de que me habían quitado el costal de papas
qué maravilla, ¿no? O sea, esa sensación nunca en mi vida la he vuelto a sentir, pero de verdad que la he valorado muchísimo. A partir de ahí, mi papá empezó a visitarme a mi casa donde yo estaba casada. Siempre llegaba con algún detalle, siempre llegaba con un chocolatito, siempre. Cuando él quiso, las veces que quiso, no faltaron los comentarios de mi mamá, ¿verdad? Ahora sí, ahí viene el padre abnegado, nunca te peló y ahora sí viene. Y de verdad, de corazón le decía, madre, le perdoné todo, no me debe nada, él puede venir cuando quiera, y si no quiere venir es libre, no me debe, está libre de todo compromiso conmigo. Bueno, pues un buen día murió y pues ya, se terminó pues esa historia que de verdad a mí me había marcado muchísimo, y esa herida de abandono la vine arrastrando mucho tiempo, porque cuando yo me casé, pues mi esposo no es nada agraciado, ¿verdad? Está feicito, pero yo decía, es que es tan buena persona, que yo, no, es buenísimo. Mi marido había sido seminarista, estaba súper metido en la iglesia, y pues en el trabajo, no sobran las malas amistades que me decían, todos los hombres son iguales. El mío no, el mío es hombre de iglesia. No, mi marido orina agua bendita, ¿no? ¿Qué te pasa? Bueno, suda perfume de rosas, de verdad, o sea, yo firmemente creía que mi marido era un santo, de verdad, o sea, y no les estoy queriendo hacer amena la charla, es de verdad, yo lo sentía de corazón. Bueno, un buen día, él me pide perdón por una infidelidad. Charrascuas. Yo vi cómo mi mundo, ya teníamos como unos 6 años de casada, o 5, por ahí. Yo vi cómo mi mundo se hizo moronitas, ¿no? Se desbarató mi ídolo de mi matrimonio, de mi marido, porque de verdad el Señor siempre ha batallado conmigo en sentirme buena, ¿no? En que yo soy muy buena. Y entonces decía, pues yo que vengo a la iglesia, que estoy abierta a la vida, que quiero tener todos los hijos que Dios quiera, y no me puede estar pasando esto. O sea, ¿por qué le pasa a alguien este tipo de situaciones? ¿Qué aprendí? Pues que el Señor se encarga, que Él es el único Dios y que yo no tenía que tener otro tipo de ídolos, otro tipo de dioses, que no fuera Él. Ver a mi marido tal cual era, pues me ocasionó muchos conflictos matrimoniales, muchos. ¿Qué tipo de conflictos matrimoniales? Pues yo ya no me quería dar en las relaciones, lo veía poca cosa, le veía chiquito, decía, este pecador, después de haberlo tenido aquí, de decir, no, mi marido es un santo, pues se fue al suelo, ¿no? No lo perdonaba. Eso también ocasionó en mí cada vez, si yo era una experta en el odiar, pues no, hombre, o sea, entonces se fue acumulando todo ese, lo despreciaba, lo veía feo, pecador. Y así, ¿no? Bueno, siguieron transcurriendo los años, y un buen día, en mi trabajo, alguien me dice, un señor mayor, hija, yo volteé y lo vi, jamás me habían dicho hija, y eso llamó la atención de mi corazón tanto, o sea, ¿cómo es que alguien me dice hija, verdad? Me oí campanitas, tlin, tlin, tlin. El enemigo sabe qué palabra utilizar para hacerte caer, o sea, todo eso no lo sabía, esto que les estoy diciendo es un resumen, ¿no? Y empecé a hacer aquello que juzgué tanto, empecé a tener una relación con esa persona en total silencio. Mi marido tuvo el valor de decir, me está pasando esto, perdóname, todo, ¿no? Pues yo no le dije a nadie, iba y me confesaba. No fueron muchas las relaciones sexuales, fueron poquísimas en un tiempo larguito, como de 6 años. Pero el convivir con la otra persona, el estar con mensajes, el estar con llamadas, a mí me mataba. Yo siempre creí, es que no es justo. O sea, a los que nos llama la iglesia de jóvenes,
Todo mundo, los viejitos hacen de su vida un papalote, se divierten, la gozan, se la pachanguean y luego ya vienen muy arrepentiditos. Ay, Señor, Señor, el Señor los perdona y santo remedio. Y uno que está aquí en la iglesia toda la vida está castrado, está reprimido, está enajenado, ¿me explico? O sea, y de verdad lo creía, no era un cuento chino, de verdad yo decía, no, pues qué chido estos, o sea, que bien se la pasan y luego vienen y se arrepienten y ya está. Creyendo toda la vida que el pecado era algo tan padrísimo y tan bueno que se nos tenía prohibido. Porque, pues no sé, porque a nadie le gustaba que se comieran las manzanas de ese árbol, o porque no sé, ¿verdad? Pero siempre creyendo que la vida estaba en poder hacer tu santa voluntad. Pues bien, una vez que caí en ese juego, me metí en el infierno más grande de mi vida. O sea, entendí cómo el demonio te tiene atado. ¿Han visto los toros? ¿Conocen los toros? Hay unos torotes de esos sementales, son enormes, inmensos, unos cuernotes que tienen, y los tienen agarrados de una argollita delgadita, aquí de la nariz. Pero ellos se jalan y les duele y no se jalan. Ahí los tienen. Entendí cómo el pecado era esto para mí, o sea, era una argolla, y yo decía todos los días, no, ahora sí, se acabó esto, se acabó, yo no voy a echar a perder mi matrimonio, yo no voy a echar a perder mi comunidad religiosa, yo no, basta, se acabó, hoy termino con esa situación. Ajá. No, pero ahora sí en serio, ya no puedo más, esto es el fin del fin y ya no puedo más. Ajá. Jamás pude salir por mi propia voluntad. Jamás entendía a los alcohólicos que no podían dejar el vicio, entendía tantísimas cosas. O sea, el Señor fue un regalo inmenso para mí experimentar que el pecado era el infierno de los infiernos y estar metido en el hoyo más grande. ¿Por qué? Porque el demonio es astuto y me fue muy bueno para que pecara, ¿no? Y después eran unos cargos de conciencia. Todo mundo se puede equivocar, pero tú no, tú tenías palabra de Dios. Todo mundo la puede regar, pero tú no, tú habías conocido la misericordia de Dios. Entonces era algo que me latigaba, que me hacía estar en unas depresiones conmigo misma. O sea, ante la gente siempre estaba sonriendo, feliz, pero por dentro era una angustia, una persecución, unos cargos de conciencia horribles. O sea, experimenté, de verdad, toqué las puertas del infierno. No les hago el cuento largo. En ese camino neocatecumenal llegan los catequistas muy felices, porque ahí se trata de renovar promesas bautismales. Y dicen, ¿qué creen? Nos vamos a Jerusalén el año que entra a renovar las promesas bautismales y que no sé qué, y nos suben al avión y no sé qué. Empecé a sentir una angustia horrible. O sea, yo decía, yo no puedo ir. O sea, a mí me quedaba claro que yo tenía una doble vida y que yo era la última. O sea, yo no podía ni siquiera aspirar a ir. Era un 15 de agosto. Ellos nos lo dijeron a media semana y el domingo fue 15 de agosto. Es el día de la Asunción de la Virgen María. Y enfrente de la iglesia donde yo estaba hay un cuadro de la Virgen de Guadalupe, y el padre predicaba hermosísimo, ¿no? Hablaba de todas las virtudes de María, de la mujer, del matrimonio, de la familia. O sea, el padre predicaba bellísimo. Y yo, no, Magdalena me quedaba corta, ¿no? Lloraba. Y me acuerdo que volteaba a mi esposo, mis hijos, y me decían, ¿qué le picó a mi mamá, verdad? Pero yo era un llorar impresionante. Siempre he sido chillona, ¿verdad? Pero chilla uno de una lagrimita. No, lloraba así. Y me acuerdo que me le quedé viendo al cuadro de María y le decía, Madre, si tú existes, sácame, me está llevando la fregada, estoy en la mierda. O sea, le gritaba con voz, yo no puedo, me declaro incompetente, no puedo salir de esto. Si tú existes, intercede por mí, no puedo más, me estoy ahogando. Pues ya terminó la misa, salimos. Ese día pues era la misa de 12, ¿no? La misa dominical. Perdí mi celular. ¿Cómo? No sé, pues lo perdí. En la noche fui por el celular de mi madre, un clásico ladrillo, ¿se acuerdan de ese tipo? Y porque pues no me podía ir al trabajo sin el celular. Me acuerdo que lo eché a mi bolsa, y en el juego de que uno trae 1000 triques en la bolsa,
el teléfono se marcó y le marcó a mi marido y yo me di cuenta y mi marido me escuchó cómo le hablaba yo a esta persona. ¡Oh cielos! ¿Qué me impresionó? O sea, la respuesta de María, ¿no? O sea, yo creo en María porque desde niña me acostumbraron, sí, claro, porque he rezado el rosario, sí, claro, o sea, yo puedo creer en María por muchas cosas, pero yo experimenté su amor y su intercesión por mí. O sea, si alguien me dice, fue una casualidad, yo digo, por Dios, o sea, yo me declaraba en ese momento, decir, no puedo más, o sea, para mí no era una casualidad que hubiera perdido mi celular, que hubiera ido por otro celular, me explico, que se hubiera activado justo cuando llegaba la otra persona, o sea, eran demasiado diosidencias para que todo fuera una casualidad. Bueno, pues de ahí se vino una crisis matrimonial de aquellas, dejamos de ir al grupo de la iglesia, si yo había no perdonado a mi marido, pues fue triple o no sé cuántas veces más, ¿no? O sea, fue una situación dificilísima, una crisis que nos aventamos muchos años sin poder salir de ella, muchos años. Peleas constantes, todo lo que se puedan imaginar, y yo decía, pues está bien, ¿no? Pues me lo tengo merecido y pues así tenía que ser, y bueno, en ese caminar por la vida empezaban a aventarnos cosas en casa, ¿no? O sea, ¿qué tipo de cosas? Primero que huevos, y yo veía la casa llena de huevos y decía, pues qué raro, ¿no? Yo no sabía mucho de ese tipo de situaciones y yo decía, qué extraño. O sea, así pasó. Y luego empezaban a aparecer pájaros sin cabeza en casa, ¿no? Y yo decía, ay, ¿por qué todos los pájaros se suicidan en mi jardín, aquí en mi cochera, en mi entrada? O sea, ¿qué pasa, no? Ella, se levanta la mano, es mi cuarta hija, tengo hijos más grandes, mi hijo mayor tiene 31 años, en ese tiempo mi segundo hijo nos habíamos cambiado a una casa más grande por aquí, mi segundo hijo había puesto un gimnasio a la vuelta y pues era motivo de muchas envidias, muchas cosas así que yo no entendía, eran situaciones que yo no comprendía. Después empezaron en lugar de pajaritos, y un día sí fue así como, y mi hijo cada vez más mal, ¿no? Más mal y yo más mal y los dos más mal, ¿no? Broncas matrimoniales, mi hijo broncas con la novia de toda la vida, termina broncas con dinero, o sea, cosas y cosas pasaban, pero yo no les daba importancia. Un día, un gallinón así, muerto y descabezado afuera de la puerta de casa, y otro igualito afuera de la puerta del gimnasio, y nosotros, por menos que no te quieras impresionar, pues te impresiona, o sea, es algo que, y yo siempre decía, pues basta no creer y es suficiente, Me invitan a unas misas de sanación y liberación, ¿no? Para mí fue así como bien, toda una experiencia, ¿no? O sea, a pesar de toda la vida estar en la iglesia, pues yo estaba acostumbrada a rezar el rosario, a hacer laudes, a hacer vísperas, a venir a misa, o sea, otro tipo de situaciones. Llego ahí con las oraciones de liberación muy fuertes, ¿no? Y luego imponen las manos a mi hijo y mi hijo no sé cuántas cosas hacía y yo, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué es esto? O sea, yo le dije al padre, o sea, ¿qué hago con mi hijo? ¿A qué doctor lo llevo? Tú solo ven y reza todos los martes. Tú solo ven y siéntate ahí y reza, y que él venga y que rece, es suficiente, ese tipo de oraciones. Y me acuerdo que expone el Santísimo cada que hace ese tipo de oraciones. Entonces estaba yo de frente al Santísimo, estaba sentada, y algo dentro de mí me decía, póstrate en el suelo. Y yo decía, ay no señor, no te pases, o sea, me da vergüenza, o sea, yo toda la vida he estado sentadita, ¿qué tienes, no? Pero algo dentro de mí me decía, póstrate. Y yo, ay no, qué vergüenza, o sea, pues aguantándome la vergüenza y todo, o sea, era tanto mi llamado, la insistencia del Señor, que dije, pues con permiso y les voy. Me acosté en el suelo, y en cuanto me acosté en el suelo, yo soy mala para decir las cosas de memoria, o sea, puedo decirte 1000 cosas, pero literal un texto, pues no tengo memoria de radiografía.
Y empecé a escuchar cómo el Señor me decía, ya no te llamarás más la desposada, un texto de Isaías, porque tu tierra tendrá marido. Para mí serás la más bella y te desposaré. Todo esto que habla el libro de Isaías, lo escuchaba clarito, clarito en el oído. Y yo empecé a sentir una alegría inmensa, 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 o sea, y como el Señor me decía, que no te has dado cuenta que todo esto lo he permitido por tu bien, que todo esto que te ha pasado es para la gloria de Dios, que todo esto que has experimentado es porque tengo misericordia de ti. Me levanté feliz, feliz, una sensación gozosa en el corazón que me duró meses. Era esa, recordaba, o sea, cómo había escuchado las palabras en aquel murmullo en silencio, en aquella paz, en aquella tranquilidad, en aquel gozo, ¿no? Pues lo disfruté muchísimo. Actualmente pues sigo ahí, ¿verdad? Por azares del destino, el Señor me tiene ahí dando servicio. Pero experimenté muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué experimenté? Pues ¿qué aprendí? Porque todo lo que me ha pasado, pues ha sido de mucha enseñanza para mí, ¿no? Aprendí que si yo no he pecado más gravemente, no es porque yo sea buena, o sea, ahí lo entendí. Es porque el Señor ha tenido misericordia de mí. Es porque el Señor ha tenido su cabeza sobre mí. Yo no soy nadie, o sea, el Señor quita la mano y yo hago de mi vida un papalote. Y no lo digo de palabras o de frases hechas. Lo digo porque lo he experimentado, o sea, porque me ha pasado y ha sido pues muy complicado y muy doloroso, ¿verdad? ¿Qué entendí? Entendí que mi fidelidad no depende de que mi marido sea fiel. Qué padrísimo que mi marido sea fiel, ¿no? Qué chido, o sea, lo que toda esposa quiere, ¿no? Pues, ¿a poco no? Pero si él no me es fiel, o sea, pues qué pena, ¿no? Por él, o sea, mi fidelidad depende del amor de Dios. Mi alegría no depende que mi marido esté de buenas o esté de malas, o que me trate bien o que me trate mal. Mi vida depende de otros factores. Mi vida depende, o sea, disfruté la Eucaristía muchísimo, trato de venir a misa casi todos los días y me siento y es en aquel gozo y en aquella alegría porque digo, ay, aquí estoy muy rico, o sea, escucho la palabra con otra visión, con mucho agradecimiento a Dios por tantos golpes que me ha dado la vida, por tantos tropezones que me ha dado, entonces descubrir que no le tengo que pedir santidad ni a mi marido, ni a mis hijos, mucho menos a los sacerdotes, a las religiosas, que todo mundo estamos tentados y somos pecadores y que mi fe, mi fidelidad, mi felicidad, no la podemos poner en hombres, no la puedo poner en nadie terrenal. Eso duele y cuesta mucho descubrirlo, ¿no? Cuesta mucho trabajo hacerlo vida. Pero es la realidad, la alegría, todo eso me lo da el Señor y dicen, no, pues ¿cómo, verdad? Pues sí, obvio. ¿Y que ya nunca te peleas con tu marido y viven súper felices en la casa de Rosita Fresita? No, o sea, nos peleamos cada rato, ¿no? Que porque ¿quién tengo la puerta abierta? Fuiste tú, no fui yo, que no sé qué, que no sé cuánto. Que me explicó ese tipo de cosas, que quién compró la carne, que no sé qué, que no sé cuánto. Hoy digo, ¿quién tuviera mis tontos problemas? Después de la crisis matrimonial que yo viví, después de la angustia, las noches sin dormir, las noches enteras llorando, de desesperación, de angustia, por haber estado en el pecado, cuando mi marido se dio cuenta, o sea, había sido todo un proceso inmenso, o sea, no era algo sencillo. Hoy bendigo a Dios por mis problemas, no digo, ay, ¿quién tuviera mis problemas? Gloria a Dios. O sea, cuando escuchaba a la otra señora, ¿no? Hablar de su niña y decía, hijo, mano, esos son problemas. O sea, hoy que digo, que ¿quién se pelea por cerrar la puerta? Bendigo al Señor de todo corazón y digo, gracias, Señor, gracias por tener este tipo de problemas, por perderlos a diario por cosas que no son relevantes ni importantes. Y sobre todo, pues, haber experimentado la misericordia de Dios en mi vida, cuando no tenía nada, cuando mi marido estaba enojado, tenía broncas en la chamba, no le podía decir a mis hijos, eran pequeños, todo este rollo, siempre estuvo Dios conmigo. Yo sentí su amor, yo sentí su cercanía, yo decía, no tengo nada, pero te tengo a ti y es suficiente. Tú me bastas. Y
Y eso de verdad fue muy difícil, porque en la vida uno siempre pues quiere tener una casa más grande, quiere tener un mejor puesto, quiere en el trabajo, quiere tener viajes a no sé dónde, y quiere tener un carro no sé cómo, ¿me explico? Y la verdad soy así, soy una que pues quiere siempre dar el corazón a otro tipo de situaciones, y el Señor me ha regalado con hechos concretos, o sea, decir, solo tú bastas, y eso pues para mí ha sido un regalo muy grande. Muchas gracias, es lo que les quería compartir, y pues espero no haberlos escandalizado. Venga. Dime. Nunca fue, suena un poco trillado, pero nunca fue una opción terminar el matrimonio. Por supuesto, o sea, fue una opción muy grande, porque la otra persona me decía, tú vente, yo te acepto con todos tus hijos, nos casamos, y o sea, toda esta situación de terminar, primero al principio esa fue la situación, ¿no? Decir, basta, ¿no? Ya, hay quien me quiera, quien no me esté maltratando, quien no me esté no perdonando y demás, pues vámonos, ¿no? Huir. Otra situación es decir, no puedo más, ¿no? O sea, la crisis matrimonial es tan fuerte, la crisis matrimonial es tan pesada, que dice uno, aquí corrió, que aquí murió, no, vámonos. ¿Qué descubrí? Que mi matrimonio subsiste, no porque yo le haya echado ganas, porque el mundo, échale ganas, no, o sea, de verdad, mi matrimonio subsiste después de tantísimos años y tantos problemas por la misericordia de Dios. Quien lleva esto, he valorado muchísimo el sacramento del matrimonio. Creo que Dios hace cumplir sus promesas, creo que el Señor nos permite tocarle un poquito el manto para ver la diferencia en decir, pues aquí estoy, Señor, ¿no? O sea, más que nada en descubrir que no se terminó, no porque yo haya hecho algo, sino porque el Señor tuvo misericordia. Gracias, Esmeralda. Muchas gracias. Vamos a concluir, chicos, vamos a decir unas conclusiones. La primera cosa, un dolor que procede del amor y un dolor que procede del odio. Una mujer que ha perdido a su hija o que la ha ganado de manera distinta, y una mujer que ha ganado una vida que procede de Dios. El dolor y el amor forman parte de la vida humana, pero tú decides de dónde viene el dolor. Si procede del amor o si procede del odio. El odio te destruye, pero el amor te construye, y el dolor que procede del amor es la cruz de Jesucristo, donde estas mujeres están crucificadas y donde ustedes también, en la cruz que proceda del amor. Una mujer que sufre por el abandono de su padre. Una mujer que sufre por la pérdida de su hija. Hoy, una sociedad demente que quiere aprobar el aborto y que quiere acabar con la vida cuando no tiene idea de lo que significa la vida. Ve la vida desde dentro y no la veas desde fuera. Si ves la vida desde dentro, aprenderás a tratarte mejor a ti mismo y tratar mejor a los demás. Si la ves desde fuera, vas a dejar mucho a deber. Tercera cosa por decirles. Estas dos mujeres, Samantha y Esmeralda, nos abrieron un cofre lleno de tesoros, su vida, su dolor, sus experiencias. ¿Qué haces con un cofre lleno de tesoros? Lo cuidas, ¿no? Pero también te enseñas a compartir. Abre el cofre de tu vida también
también tu dolor es tesoro. Y quizá la mierda donde nos revolcamos se convierte en un tesoro cuando lo ponemos en la misericordia de Dios y nos dejemos tocar por Él. Después de rezar el Padre Nuestro, vamos a concluir con una de la que se habló, pero terminará hablando ella. Recordarles que el próximo domingo, 3 de octubre, también es la marcha en favor de la mujer y de la vida. A partir de las 11 de la mañana, de la Minerva a la Plaza de la Liberación. Mañana van a hacer la marcha para pedir el aborto legal, los grupos que lo quieren hacer. Ya hicieron ayer destrozos en la catedral y mañana ellos harán su marcha a la 1 de la tarde. Les invito a unirnos a esta marcha el próximo domingo a las 11 de la mañana, en favor de la vida de la mujer y de la vida del hijo. A las 11 de la mañana en la Minerva, todos los que puedan, vale la pena vestirlos de blanco o de azul y siempre con el cubrebocas, pero hay que manifestarnos. La vida es un don de Dios, no es un producto. Si la vemos como producto, nos deshacemos de ella. Si la vemos como un don, la podemos intercambiar. Pues entonces rezamos el Padre Nuestro y terminamos con la voz que vamos a conocer. Pónganse en pie. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Adelante. Son 30 segundos. La última parte. Detén la imagen y aventaja hasta los últimos 30 segundos nada más. Ya ahí puedes poner el play. Esta pregunta es muy importante. Yo sé que cada quien tiene una misión en especial, puede que sea diferente, puede que sea igual, pero estoy segura de que todos tenemos una misión en especial, o sea, una misión igual. ¿Sí me explico? O sea, quiero saber si todos tenemos una misión en común y quiero saber cuál es. ¿Será llegar a la santidad o qué? Esa fue la respuesta que nos dejó Frida y la respuesta que nos dan el testimonio de estas dos mujeres. Buenas noches.